En el día de hoy nosotros lo vamos a dedicar a ponderar la vida de un ser humano insigne, un símbolo de la dignidad humana, Nelson Mandela, declarado como Día de Nelson Mandela por las Naciones Unidas, el día de hoy, día de su nacimiento. ¿Quién fue Nelson Mandela? Nelson Mandela fue un ciudadano que nació en Sudáfrica y que durante toda su vida, su primera etapa de la juventud, se dedicó en luchar contra un sistema oprobioso que existió en la Sudáfrica colonial inglesa, llamado el apartheid. El apartheid era una especie de segregación racial que colocaba a las personas de color, personas de su propio territorio en Sudáfrica. Sudáfrica es un país que pertenece al continente africano, la parte sur del continente africano, y allí entonces se instalaron los ingleses luego de expulsar de ese territorio a los holandeses. Lucha colonial como ha existido en toda esta parte de acá de América. Nelson Mandela desde muy jovencito comenzó a luchar en contra de ese sistema oprobioso, un sistema negador de espacio democrático, negador de todos los elementos que constituyen a una persona en su relación, vamos a decir, con los servicios públicos, en su relación con todos los bienes y servicios que se pueden dar dentro de un Estado democrático. Fue uno de los primeros negros en graduarse en la universidad, fue un luchador social, un activista. Y por todas esas luchas que llevó a cabo en su territorio en procura de una igualdad de su población, de la gente que como él tenían negado todo tipo de derechos en sus propias tierras. Los ingleses los reprimieron, las tropas inglesas los reprimieron, le negaron todo el derecho ya como Estado, ¿verdad? Como parte ya de un Estado instaurado, lógicamente descendiente de los ingleses que ya habían ocupado dicha nación. Nelson Mandela luchó y luchó y luchó, y eso le costó, por liberar a su pueblo, le costó durar una pena. Primero se declaró de cadena perpetua y luego entonces fue reducida y duró más o menos unos 25, 27 años preso en prisión. Pero ¿qué pasó con Nelson Mandela? Algo muy interesante. Nelson Mandela nunca hizo del odio una ideología. Y pienso que lo importante de Nelson Mandela está ahí, en que nunca se llenó de odio. Lógicamente, en una etapa de su carrera y activismo político, Nelson Mandela abogaba por la lucha por los derechos de los sudafricanos de una manera pacífica, emulaba en cierto modo la lucha de Gandhi en la India, pero se dio cuenta que ese método no podía dar muchos resultados, entonces derivó en la lucha un poco más violenta. Esa violencia le llevó a ser tomado preso en varias ocasiones hasta que le tocó recibir una prisión de unos 20 y pico de años, y en esos 20 y pico de años vivía en un espacio, señores, que hay que decir que no tenía ningún tipo ahí de dignidad humana, una cosa que hoy se ha convertido en un monumento, en un espacio donde han pasado varios líderes a observar las condiciones en las cuales este gran hombre vivía. Nelson Mandela es de la estatura de un Martin Luther King, y aquí en la República Dominicana de un José Francisco Peña Gómez. Hoy la juventud del mundo disfruta de unas libertades, disfruta de unas comodidades, e inclusive hay algunos que le llaman la generación de cristal, en alusión de que esa juventud no sabe lo que ha costado el sacrificio, la sangre, el sudor para estar aquí. Nelson Mandela es hijo de varios procesos de crisis en el mundo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene que ver con la ideología, comunismo, capitalismo, pero en definitiva es el mejor nombre. Nelson Mandela es el mejor nombre con que se puede describir a la libertad. Y digo la libertad porque Nelson Mandela influenció e inspiró a grandes líderes del mundo. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que un Barack Obama presidente en Estados Unidos es la reivindicación política de un Nelson Mandela. Todos estos procesos democráticos que se han dado a nivel mundial, la segregación racial, la violación de los derechos civiles, inclusive la misma lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, encabezada por el doctor Martin Luther King, son hijas directas de Nelson Mandela. Nelson Mandela es un ícono, es un hombre que aprendió que no podía salir de la cárcel si la cárcel no salía de él.
Pero además la gran lección de vida que nos deja Nelson Mandela a los que ocupamos o tenemos una presencia en este planeta Tierra es que se pueden encarcelar a los hombres, pero nunca sus ideas. Nunca desmayó en el propósito de ver a su país libre e independiente. Se convirtió en el primer presidente negro en ser presidente en su propia tierra. Pero además, fíjense el legado más bello de Nelson Mandela, un ícono, un héroe nacional en Sudáfrica, y no intentó reelegirse. Aún con todo el poder que le daba a la población, 70% de la población de Sudáfrica es negra. Aún con todo eso decidió no presentarse a una reelección. ¿Y por qué Nelson Mandela no se presentó a una reelección en su país? Porque Nelson Mandela entendía que él era la bandera de la unidad en Sudáfrica. Si Nelson Mandela se colocaba alrededor de los intereses políticos de él y probablemente de sus cercanos y sus familiares, y se mete en una reelección indefinida en dicho país, entonces su tiempo de encarcelamiento, el tiempo que él sufrió, vamos a decir, los azotes por sus ideas, entonces eso no hubiera valido absolutamente de nada, porque Nelson Mandela se hubiese convertido en un político más que lo que aspira es buscar el poder por el poder. La grandeza de Nelson Mandela fue colocarse en las antípodas de eso y convertirse en un símbolo de unidad nacional, no solamente de su pueblo, sino de todos los excluidos sociales en el planeta Tierra. Nelson Mandela fue la bandera de inspiración para que pueblos postrados se levantaran, para que poblaciones excluidas de las riquezas de este planeta en muchos países se convirtieran y vieran en Nelson Mandela esa gran inspiración. Nelson Mandela hoy se celebra en el día de su nacimiento, el Día Internacional de Nelson Mandela, porque probablemente es la figura más relevante y más importante del siglo XX. Y hay que decirlo así, es la figura más importante del siglo XX, porque él simboliza la dignidad del ser humano. Es un hombre, un pensamiento tan hermoso, que aún con haber pasado todas las peripecias que pasó, nunca albergó ningún tipo de odio hacia quienes le agredieron, hacia quienes le persiguieron. No por él en sí, sino por lo que él representaba. Entonces hoy la humanidad tiene que tributar un gran reconocimiento a ese gran ser humano que con su sacrificio, con su dolor, con su sueño, el mundo con Nelson Mandela es mucho mejor. Porque sin Nelson Mandela el mundo estaba segregado en castas. Sin Nelson Mandela el mundo estaba segregado en clases sociales. Sin Nelson Mandela los seres humanos no eran tal cual como lo había creado el creador, sino eran seres humanos que por su condición social o por su color de piel nacían destinados a ocupar un lugar de ningún tipo de relevancia, no importa el lugar en el cual hubieran nacido. De manera que la humanidad tiene hoy muchos motivos para celebrar el nacimiento de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela es el otro nombre de la libertad.